de R.C. Sproul, que decía algo así, que la gran debilidad de la iglesia de nuestro tiempo es que su confianza no está en la Biblia, sino en programas, en entretenimientos, en estrategias, todas cosas humanas. Hay unos que se dicen cristianos que hasta hacen circo en la calle y son patéticos, porque no conocen a Dios y solo tergiversan al Dios que puede conocer la gente. Es a través de la palabra, con la predicación de la palabra, que podemos conocer a Dios. Si fuere por argumentos racionales, un mejor argumentador que yo nos, entrecomilladamente, quitaría la fe. Pero no son argumentos racionales. Sin duda debemos de guardarnos de tener una fe, por decirlo así, entrecomillada, racional o una fe emocional y meramente racional, porque efectivamente va a pasar lo que hemos visto a lo largo de muchas iglesias actuales, en donde vemos que pastores, que se decían pastores, de estos jóvenes Relentless and Reformed, algo así, Young Relentless and Reformed, algo así, que están saliendo, están apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque su fe, entrecomillada, era una fe meramente emocional, meramente racional. Pero la verdadera es, la fe salvífica es espiritual. ¿Cómo? Examinémonos y clamemos a Dios por su misericordia, porque solo su misericordia nos va a revelar al Dios verdadero. ¿Vamos claros? Recordemos, lo hemos mencionado muchas veces en este estudio, pero no está de más volverlo a mencionar. Recordemos la reprensión de Dios a su pueblo. Salmos 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Si leemos todo lo que está diciendo Dios a través del salmista, está diciendo básicamente que había gente que hacía cosas que buscaban honrar a Dios, pero ¿por qué? Porque pensaban que Dios es como el hombre. Y tenemos que tener cuidado con ese pensamiento, con ese carril de pensamiento en nuestros corazones. La ira la manejamos, o la ira de Dios la queremos ver a nuestros ojos. El amor de Dios lo queremos ver como el sentimentalismo que sentimos. Y no es así. La ira de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios y todos y cada uno de sus atributos, de sus perfecciones, están reveladas en la palabra. Y es a través de ella que debemos de conocer a Dios. De lo contrario, vuelvo a lo mismo, vamos a tergiversar a Dios. ¿Sí? Por eso Tozer dice, nosotros no sabemos cómo es Dios. Si usted puede pensarlo, eso no es Dios. Cuidado. Cuidado con nuestras imaginaciones, cuidado con nuestros pensamientos que generan aún esas imágenes de Dios en nuestro corazón o en nuestra mente. Vayamos a la palabra, atendamos a la palabra, busquemos a Dios. Lo leíamos en el Salmo 40 que leímos para empezar el estudio de hoy. Bienaventurado el que busca a Dios. Busquemos a Dios. Y busquemos a Dios a través de su palabra. Y clamemos por sabiduría, clamemos por conocerle. ¿Por qué? Porque es un conocimiento espiritual. ¿Queda claro? Sí. No, yo sí quisiera, me queda una duda. Sí, claro. Nos dices que no es a través de sentimentalismos, tampoco a través de la razón, ¿no? Uh-huh. Porque no, ni de la emoción. ¿Cómo sería a través del espíritu? No, a ver, una aclaración importante. No implica, el conocer a Dios no implica que no esté ni la razón ni las emociones involucradas. O sea, sí lo están. Nuestra fe no es una fe ciega, ¿ok? Pero ¿cómo es? Es a través de la revelación. Lo que quiero poner es el conocimiento deísta del teísta. El deísta conoce o pretende conocer a Dios a través de sus razonamientos, a través de sus emociones, sin acudir a la revelación de Dios. Los budistas, por ejemplo, que dicen
que el conocimiento está dentro de nosotros, que la verdad está dentro de nosotros. Ese es el camino que no es el que hay que seguir. Sin duda, para conocer a Dios, como lo hemos estado haciendo, hemos estado usando nuestra razón, hemos estado usando nuestra lógica, pero tiene límites. La eternidad es un ejemplo de ello. La eternidad, para mí en lo particular, significó algo particularmente divino en la revelación, porque la forma en que está revelada la eternidad es completamente ajena a nuestra realidad, completamente ajena. Es algo más allá, pero aquí está. Y para entenderla limitadamente y creerla es a través de cómo Dios la ha revelado. ¿Sí me explico? Es ese sentido, es en el sentido a través de evitar racionamientos acerca de Dios o emociones acerca de Dios desentendidos de su verdad. Respondiendo, como es espiritual, eso es un mover, como le dijo Jesucristo a Nicodemo. Fíjense, Juan 3. Versículo 5 en adelante. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie cuenta con una luz roja, como dice MacArthur, para decir, ahorita estoy inspirado por el Espíritu y lo que diga es del Espíritu. No. Lo que vamos a ver los resultados espirituales. Una vida transformada, los frutos. Por sus frutos los conoceréis. No es una vida de perfección, es una vida que tiende a buscar la santidad. ¿Sí? Vamos a caer, vamos a tropezar, pero va a haber hambre de Dios, del verdadero Dios. O sea, esa hambre que nos va a llevar a decir, sí, Dios es soberano y no nuestra voluntad, por ejemplo. ¿Sí me explico? Sí, o sea, entiendo que no es como esos apasionamientos o esos sentimentalismos o ese estado de emocionalidad, de llanto en donde Dios se revela. No, esa idea me gusta en el sentido de que a veces escucha uno a alguien que te dice algo que pareciera que tuvieras que estar en éxtasis para sentir a Dios, y si no estás así dices, híjole, es que yo no lo siento, pero bueno, escucho su palabra, oigo prédicas, leo, no, entonces... Y hay una transformación. Y hay una transformación. Entonces, bueno, me da claridad, lo que me estás diciendo me hace sentido, y bueno, en cierta forma me agrada, ¿no? Porque así es este estado de éxtasis, ¿no? Dices, bueno, no lo siento, ¿no? Entonces... Okay. Y ese estado incluso, o ese tipo de argumentos, se dan incluso en el mundo pseudo-cristiano. Okay. Porque hay quienes dicen, no tienes que entrar a ciertos encuentros, emociones y cosas extraordinarias. Exacto. Y que terminas a la persona viendo y con con una misma tergiversación acerca de Dios, con un mismo ídolo que era el que había traído desde antes, ¿no? Ok, muchas gracias. O sea, por eso relativo a la imagen esa que nos enviaste, ¿no? Contexto. Hay que conocer a Dios para poder amarlo más. Totalmente. Sí. Totalmente. A eso se refiere, ¿no? Entre más lo conoces, como que sabes más qué querer. Exacto. Porque no puedes querer así, yo quiero. ¿Qué? No sé, pero yo quiero. Sí. Paul Washer hace una explicación que me gusta. Él dice, hay muchos que dicen, es que yo desde chiquito amaba a Dios y buscaba a Dios. No, realmente tú estabas amando a un ídolo que tú creaste de Dios. O sea, tú creías que estar buscando a Dios, pero no, realmente no.
Es un momento en cuando el Espíritu hace ese actuar, ese nuevo nacimiento del que leíamos en Juan 3, que justamente es ese despertar y ese corazón regenerado, que entonces sí va a buscar y va a aceptar y va a amar a Dios. Alguna vez, y una de las grandes discusiones que hay con muchos que aborrecen a Dios y que aborrecen su verdad es que te dicen, es que tú eres cristiano porque te acomoda el cristianismo. No, realmente, por lo menos a mí y toda persona que yo he conocido que realmente conoce el cristianismo, va a entender que es todo lo contrario. El cristianismo es la muerte al yo. Entonces, naturalmente lo despreciamos. Naturalmente vamos en contra de ello. ¿Cómo que yo no elegí a Dios sino Dios a mí? ¿Cómo que no existo? ¿Cómo que yo soy un pecador natural? No. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado lo que realmente acontece. ¿Sí me explico? Sí. O sea, si alguien se siente cómodo en el cristianismo, aguas. En el sentido de que de permanecer como llegué. ¿Sí me explico? Sí. O sea, sin duda, y hay gente que tú ves, un hermano nos explicaba esto del himno, ¿no? De estoy bien con Dios, que cómo escribió este himno, habiendo perdido a su familia. Dices, ¿cómo puedes llegar a tal nivel? No lo sé. Me preguntaba Edith, ¿cómo puedes llegar a tal nivel? No lo sé. No lo sé. Pero es una muerte al yo, ¿queda claro? Sí. Es algo opuesto a nosotros. La realidad del cristianismo es así. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Vamos claros? Sí, sí. ¿Sí? Por eso, entre paréntesis, por eso, el verdadero cristianismo es la única religión en el mundo, la única, que es gracia, la salvación por gracia. Absolutamente todas las demás es por obras. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Exactamente. ¿Vale? Sí. Ok, entonces ya pasamos este punto acerca de cómo Dios se conoce a sí mismo y cómo es por ello que necesitamos la revelación para conocer a Dios. ¿Sí? Tozer dice, Dios nunca se asombra. La omnisciencia de Dios impide su asombro. ¿Por qué? Porque ya lo conoce todo. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Sí, no hay nada nuevo. Isaías 59:16. $59.16. Irónicamente me acordé yo de este versículo porque lo escuché en una secta, en donde decía, es que Dios se maravilló, pero yo me voy a levantar para ser ese hombre que se va a oponer. Vamos a ver la blasfemia que decía, pero... Ajá. Y vio que no había hombre. Bueno, vamos a entenderlo un poquito más adelante. Vamos desde el 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados se han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló, que no hubiere quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su justicia. Vamos a entender esto, pero ¿qué pasa? Ahí leemos que se maravilló. Traducciones como la Peshita, como la Nueva Versión Internacional que aquí traigo,
Dicen que se asombró.